Buenos días a todos los que nos estáis viendo desde Latinoamérica. Buenas tardes a los que estáis desde España. Mi nombre es Mario Conde, soy el CEO de Belneo y hoy tenemos el placer de disfrutar con todos mis compañeros Jesús Arbolea, jefe de producto en Belneo. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos, un saludo y gracias por acompañarnos en este evento. Y también está con nosotros nuestro compañero Enrique Sá, que es consultor comercial en Belneo. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes y también buenos días a todos desde Latinoamérica. Muchos lo conoceréis porque suelo contactar con algunos de los que estáis aquí conectados. Enrique estará pilotando el panel de preguntas donde podéis preguntar cualquier cosa durante cualquier momento del evento. Nos interrumpirá e intentaremos dar respuesta a vuestras necesidades. Vamos a ver un poco lo que vamos a ver en este evento de hoy. Jesús, si puedes pasar ya a la siguiente. Vamos a ver un poco la agenda de lo que estamos aquí trabajando. Nos está saludando Orangel García desde el Ecuador. Bienvenido. Hoy vamos a ver los siguientes puntos en este evento, ¿vale? Vamos a ver un caso en concreto, el caso de Ubisoft. Luego os explicaremos un poco con más detalle qué va. Es una empresa de desarrollo. Veremos sus necesidades que serán compartidas también no solo con empresas de desarrollo, sino veremos con departamentos de TI, por ejemplo. Veremos cuál fue la gran decisión del cambio, qué riesgos y soluciones tuvo en ese cambio, la importancia que tuvo un framework low code en esa decisión, lo que le aportó, cuál fue la arquitectura modular que utilizó para su modelo de negocio, los beneficios de una plataforma low code que puede aportar a un proyecto de estas necesidades y, por último, nuestra propuesta de éxito garantizado. ¿Vale? Vamos a ver cómo os podemos ayudar en cualquiera de las necesidades que vamos a ver aquí. Bien, como os decía, el caso de hoy es el de Ubisoft, que es una empresa de desarrollo que necesitaba migrar toda su base instalada de Delphi a Belneo. Participará también en el evento David Marwenda, que es el gerente de la empresa, el CEO, al que le hicimos una entrevista hace unos meses y que vamos a utilizar cachitos de vídeo de esa entrevista para dar paso después a demos y presentaciones en real, en tiempo directo, ¿vale? Solo como introducción, no os preocupéis que vais a ver la ejecución en modo real. Veréis que en algunos momentos se escucha solo el audio y no hay vídeo, ¿vale? No os preocupéis que luego también hay trozos de vídeo donde se ve la intervención de David. Y nada más, Jesús, te dejo el testigo y vamos empezando. Va a ser un evento interactivo, por lo tanto, no os cortéis. Cualquier pregunta que necesitéis, encantados de responderos en directo. Todo tuyo, Jesús. Si te Perfecto, parece, Mario. voy a quitar la cámara y si necesito intervenir, te aviso. Muy bien, muchas gracias. Hasta ahora. Como bien Hasta ahora. dices, hasta ahora, Enrique. Como bien comentaba Mario, vamos a tratar de que sea lo más dinámico posible y aunque vamos a meter partes de esa entrevista con David creo que son muy interesantes porque es una expresión real de lo que una empresa de desarrollo ha vivido y lo vamos a complementar con que todo lo que él cuenta os lo vamos a enseñar en la práctica. Y por supuesto, participar, preguntad las dudas que os surjan sobre la marcha, sobre todo lo que os vayamos enseñando. ¿Vale? Yo de momento mantengo cámara, pero en un momento también la voy a quitar para que tengáis el máximo espacio de pantalla a la hora de enseñaros las demos prácticas. Así que comenzamos y vamos a hablar de cómo la empresa Ubisoft, de la cual David Marwenda es el General Manager, como le pasa a tantas empresas de desarrollo, hay un momento en que le surgen unas necesidades que son realmente críticas, ¿vale? Entonces, vamos a conocerlas de primera mano y él nos las cuenta. Nosotros partimos, como decíamos, de una base muy grande de clientes, desarrollábamos en Delphi. Estamos hablando de que hemos sido una empresa que ha pasado por el efecto 2000, por el cambio al euro, por el Plan General Contable del 2007 en España, por lo menos. Y fue hace algunos años que nos dimos cuenta de que nos estábamos quedando tecnológicamente atrás, aunque teníamos a nuestros clientes con su software funcionando, resolviendo sus necesidades, pero nos estábamos quedando atrás tecnológicamente hablando.
necesitábamos de que nuestro software conectara cada vez más con otro software, a través de API REST, por ejemplo, para que otro software pudiera acceder a la información de nuestros clientes, cosa que era muy complicado de hacer en ese momento con Delphi. Teníamos el problema importante de, como te puedes imaginar, de muchos desarrollos verticalizados con aplicaciones que fueron forqueadas de un estándar previo, con lo cual al final nos encontramos con un parque de muchísimas aplicaciones personalizadas para cada cliente, que hacía que las actualizaciones fueran, en algunos casos, en los clientes más pequeños, engorrosos, y en los clientes grandes, pues la verdad es que era un auténtico infierno, especialmente cuando había algún cambio de tipo legal, fiscal o contable o algo importante que hubiera que implementar. Además, también la necesidad de que pudiéramos disponer de un cloud, es decir, que nuestros clientes pudieran trabajar sin su propia infraestructura de servidor, que era una cosa que cada vez nos demandaban más nuestros clientes. Y por esas razones principales y otras muchas más, decidimos que era el momento de cambiar de plataforma. Valoramos muchas opciones, por supuesto. Hemos escuchado a David y antes de continuar quiero comentaros que habréis visto que en el panel de GoToWebinar tenéis un apartado para preguntas. Así que sobre la marcha, cualquier duda que tengáis, por favor, hacer la pregunta directamente en el panel. Y además os adelantamos que todo este evento va a ser grabado en vídeo, se os va a enviar por si queréis repasarlo en alguno de los aspectos que veáis durante el evento. Entonces, sabemos que no solamente estas necesidades surgen en las empresas de desarrollo, también surgen en otros apartados o en otros perfiles, como pueden ser, por ejemplo, los departamentos de TI. Entonces, lo que vamos ahora es complementar esas necesidades que nos ha comentado David, que tenían en su empresa, con otras que también pueden surgir en los departamentos de TI. Mario. Sí, hola Jesús. Vale, esta serie de no son normas, pero sí situaciones que nos solemos encontrar, pueden funcionar tanto, como decía Jesús, en departamentos de TI como en empresas de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, una de las ventajas ahí son el tema de tener aplicaciones 100% adaptadas a su empresa, ¿no? Hay diferentes tamaños de departamentos y nos podemos adaptar a esas necesidades, ¿no? Luego también el tema de desarrollar soluciones departamentales, tanto en pequeñas como grandes empresas, suelen tener departamentos, centros de costes diferentes y tal. Esto nos permite ajustar nuestra programación, nuestras aplicaciones y necesidades en función de esos departamentos, ¿no? Sobre todo también una necesidad que nos hemos encontrado prácticamente la totalidad de necesidades es la de integrar los datos con su sistema actual. Es decir, tenemos cantidad de aplicaciones satélite en la que necesitamos conectarnos e integrar datos con un núcleo, sea una aplicación SAP, sea Navision, cualquiera. ¿Y qué nos permite? Pues lo que necesitamos para ello, pues un desarrollo rápido y un mantenimiento fácil, porque las necesidades de nuestros usuarios, sean externos o internos, que muchas veces sabemos que son incluso más exigentes que los externos, necesitamos darle una respuesta rápida y sobre todo que después el mantenimiento sea fácil. Y por otro lado, Mario, tenemos lo que ha comentado David, que en el fondo es lo que la mayoría de las empresas de desarrollo tienen, que es que necesitan desarrollar aplicaciones estándar, pero también a medida en muchos casos. Tienen que Correcto. crear soluciones verticales, porque lógicamente cuando entras en un sector que te está dando mucha oportunidad de negocio, pues lo vas potenciando y acabas haciendo una aplicación normalmente estándar para un sector. Pero con el paso de los años, ¿a cuántos de vosotros os pasará que tenéis que personalizar las aplicaciones para cada cliente? Y ahí entonces es cuando surge la necesidad de mantener el menor número posible de aplicaciones, no tener una aplicación por cada cliente. Y algo que también comparte con los departamentos de TI, y es que a todos nos gusta desarrollar rápido
Pero, Didi, perdona. Sí. sí, pero muy importante mantener rápido, porque la aplicación es un ser vivo. Nace, crece, evoluciona y muere. Pero hasta que muere pasan muchos años. Os pongo un ejemplo. Una aplicación que desarrollamos durante 6 meses parece que tiene el coste de desarrollo, pero si dura 10 años, el coste de mantenimiento va a ser 20 veces probablemente el de desarrollo. Entonces, hay que tener en cuenta que es tan importante el mantenimiento de las aplicaciones como su desarrollo. Y por eso hoy estamos aquí para contaros todo esto en este evento y a su vez veréis cómo David va a ir transmitiendo todo esto que os comentamos ahora, pero desde su perspectiva de empresa de desarrollo. Correcto. Y antes de pasar dos temas, tal como dice Jesús y comenté yo al principio, tras cada trocito de aparición de David, vamos a reforzarlo con la parte técnica, ¿vale? La parte demo real. Y sobre el tema del desarrollo rápido, una puntualización, Jesús, y el mantenimiento fácil. Os invito a que veáis un vídeo en nuestra web de casos de éxito, hay varios. Hay uno de Exadi, de Francisco López, donde explica que justamente una plataforma low-code como la nuestra, como Belneo, le aportó el reducir el departamento de desarrollo de 8 a 1 persona. Eso no quiere decir que quitemos el trabajo, ni mucho menos. Eso quiere decir que aumenta tu productividad y reduce muchísimo tus costes. ¿De acuerdo? Sí. Es bueno que lo veáis. Perfecto, Mario. Pues vamos a ver allá. ahora cómo cuenta, yo creo que muy bien, muy detalladamente, David Maruenda, cuál fue su proceso de selección de plataforma durante el cambio, que yo creo que os podéis sentir muy identificados. Bueno, pues bien, cuando hace unos años decidimos que, como hemos comentado antes, ya se habían acumulado esas necesidades que nos exigían hacer un cambio. Hacer un cambio, teníamos que decidir qué camino íbamos a tomar y, como he dicho antes, valorábamos incluso, bueno, pues seguir utilizando Delphi porque era un lenguaje que nos gustaba mucho. Como hemos dicho antes, es muy bueno, es una gran plataforma también. Pero bueno, queríamos estudiar otras alternativas. Decíamos, bueno, no vamos a ir a lo fácil, entre comillas, porque hay que rediseñarlo todo para construir un gran ERP, pero vamos a ver qué otras alternativas hay en el mercado. Entonces, por supuesto, dimos enseguida con Odoo, que le dedicaré más tiempo ahora. Por supuesto, estaba la opción de hacernos implantadores, colaboradores de soluciones que ya estaban en el mercado, como Sage, Dynamics o SAP. Esas las descartamos rápidamente porque no queríamos ser simplemente comerciales. Éramos una empresa de desarrollo, queríamos mantener ese espíritu. Además, teníamos una plantilla. No queríamos simplemente convertirnos en diseñadores de informes o de rejillas. Queríamos seguir programando y tener el control de nuestras aplicaciones. Y luego vimos otras opciones, pues también que descartamos muy rápidamente, como OpenBravo, etcétera, pues bueno, porque haces una búsqueda del mercado, hablas con otros informáticos, con otros programadores que lo conocen, no nos dieron en principio unas buenas referencias, así que al final nos dimos con Belneo, porque evidentemente salió en las búsquedas web, apareció Belneo, nos pareció curioso Belneo en su momento, no habíamos oído hablar de Belneo en ese momento, empezamos a indagar, llamamos por teléfono, vimos las opciones, nos llamó muchísimo la curiosidad, era una empresa de desarrollo española que no conocíamos. Luego, que yo quizás soy el que tiene más experiencia en nuestra empresa, me di cuenta de que Belneo era el antiguo Velázquez Visual que yo había conocido personalmente, porque había llegado a ser evaluado en una empresa en la que yo trabajé hace muchos años. Aquello me pareció muy curioso, me pareció una gran coincidencia y quizás por ello me llevó también a indagar. Así que al final nos quedamos con 3 opciones. O seguíamos en Delphi, o Odoo, que era una plataforma que nos parecía visualmente maravillosa, nos parecía estupenda en un primer vistazo. Empezamos a leer documentación sobre Odoo y nos gustó también muchísimo. Y finalmente Belneo, que bueno, pues había sido la gran novedad, que no la teníamos en cuenta en un primer momento, no teníamos a Belneo ni siquiera en nuestra cartera de posibilidades. Muy bien, bueno, pues empezamos a indagar y finalmente nos quedamos con la opción de Belneo. ¿Por qué? Pues porque en ese momento, ya con esas versiones que teníamos esta decisión se tomó hace 5 años, aunque tardamos unos años más en empezar, pero ya nos dimos cuenta de que Belneo nos daba ese entorno de desarrollo ágil y rápido que nos daba Delphi, que nos daba solución para poder construir y desarrollar aplicaciones en cloud, y muy importante, porque ya tenía
un ERP que es VRP, una plantilla lo suficientemente sólida con los procesos contables y fiscales adaptados a la legislación española, aunque sé que también hay otra versión que es la LATAM, pero que en ese momento ya nosotros decíamos, ya solamente con esta base que la evaluamos, la descargamos, la comprobamos, nos va a permitir desarrollar muy rápidamente. Vimos el código, nos enseñaron el código en seminarios específicos como este que tú, no exactamente como este, sino ya más orientados al programador. Vimos lo rápido que era hacer, que programar, modificar, diseñar. Y bueno, pues nos decidimos finalmente por Belneo. ¿Y por qué, por ejemplo, no elegimos a Odoo, que es una plataforma muy conocida, de la que se va a encontrar mucha información en la web, que está un poco en boca de todos? ¿Por qué no elegimos Odoo? Bueno, pues porque a Odoo también le dedicamos mucho tiempo, lo descargamos, lo pusimos en marcha, lo evaluamos, tanto desde un punto de vista de usuario como de programador, y desde luego Odoo en ese momento tenía para nosotros varios problemas que Belneo no tenía. El primero era el problema de las actualizaciones. Ya leíamos, y se sigue leyendo hoy en día, que cambiar de versión con Odoo es muy problemático, porque Odoo tiene la manía, entre comillas, bueno, evidentemente Odoo siempre quiere lo mejor para su producto, yo eso lo entiendo perfectamente, pero hacen una ruptura demasiado grande entre una versión y otra. Lo que prácticamente el esfuerzo de volver a instalar una nueva versión de Odoo es tan grande que prácticamente condena al usuario, al cliente final de Odoo, a estar trabajando con esa aplicación, pues hasta que tiene nuevas necesidades que son tan importantes o tan grandes que sí que tiene que buscar otra nueva solución, a lo mejor ni siquiera con Odoo. Luego otro problema que teníamos con Odoo es que para realmente ponerlo en marcha de base había que hacer mucha programación o comprar muchos módulos para que el Odoo básico, que venía como muy centralizado, una visión como muy europea, pero por supuesto nada adaptada a la fiscalidad, a la contabilidad española, nos llamaba la atención de que, por ejemplo, en las tablas ni siquiera estaba el concepto de descuento, que es muy habitual para cualquier empresa española, ¿de acuerdo? Y luego el tercer hándicap más importante era el desarrollo. Odoo no es una plataforma de desarrollo ágil, el lenguaje base es Python y JavaScript para el frontend. Nosotros somos también programadores web, hemos hecho muchas aplicaciones web, no páginas web, sino aplicaciones web de movilidad, etcétera, y sabemos que desarrollar con lenguajes web no es ni mucho menos óptimo, no es eficiente, por eso suelen ser mucho más caras, por eso tardamos mucho más en desarrollarlo, por eso habíamos continuado trabajando en Delphi y con Belneo nos dimos cuenta de que eso iba a cambiar. Con Odoo, y además tengo amigos, tengo compañeros de facultad que están trabajando con Odoo, por ejemplo. Además me hablaron en su momento muy bien de Odoo, por eso pudimos conocer la herramienta con profundidad y nos contaban que efectivamente desarrollar con Odoo sí podía ser a lo mejor más económico que para clientes que quisieran compararlo con grandes aplicaciones que estaban en ese momento en el mercado, como Navision o como Sage. Pero no es una plataforma de desarrollo rápido. Y para nosotros era muy importante, porque nuestro objetivo estaba claro. En 3, 4 años teníamos que migrar a todos nuestros clientes. No estábamos dispuestos a estar 5, 6, 7 años, ya no digo más, con clientes en Delphi y con clientes en otra plataforma, porque pensábamos que nos íbamos a volver locos, que íbamos a tener que invertir en mucho más mano de obra, en muchos más programadores. Así que dijimos, ese tiene que ser el objetivo. Y por todos estos motivos, finalmente nos decidimos por Belneo. Voy a mostraros, antes de continuar, una aplicación funcionando en el cloud de Belneo. Del cloud de Belneo os hablaremos más adelante. No te vemos. Pongo cámara. Vale. Vamos a ver. Yo creo que está bien que reforcemos, por ejemplo, el concepto que decía ahí David, en cuanto a la estabilidad, el poder desplegar en cloud. Y creo que estaría bien que mostremos esto, una aplicación funcionando con varios registros en un servidor cloud. Concretamente, ¿dónde está ubicado este que vas a mostrar, Jesús? Este en concreto creo que está en París. Está en las infraestructuras de Amazon y Belneo trabaja con Amazon como proveedor de infraestructura. Y lo que voy a hacer es, me estoy conectando desde una aplicación nativa, nuestro ejecutor que corre en macOS.
bueno, saldrá más adelante, hablaremos de que este ejecutor está para Windows, Linux, macOS, Android, iOS, etcétera, ¿vale? Entonces, yo ahora lo que hago es, lo ejecuto, me conecto, me dice qué aplicaciones tengo disponibles para mi usuario y me voy a conectar a esta primera, la de facturas, ¿vale? Es un mero ejemplo, bueno, tiene unos pocos artículos, tiene 11.000 clientes, como veis abajo en el pie. Bueno, tiene comerciales, tiene proveedores. Y ahora voy a cargar facturas de venta. Y veis que ha cargado 2 millones de facturas, ¿vale? Para que veáis que están De todas. forma instantánea prácticamente, ¿eh? Fijaos Prácticamente, sí. cómo... Me voy al final, entro a una factura, edito el artículo, del artículo me voy a las ventas, de las ventas abro otra, de ahí me voy al cliente, del cliente me voy a otra factura, de esa factura me voy al artículo y así sin límite. Es decir, como veis, no solo es rapidísimo, sino que además no limita en cuanto a abrir el mismo registro 2 veces, todo el tema de bloqueos lo gestiona automáticamente, etcétera, etcétera. Y vais a ver que para construir esto no hay que escribir nada de código. Es una herramienta 100% low code. ¿Y qué Tener en pasa cuando la cuenta, tabla tiene más registros todavía? no pasa nada. Bueno, la de compra, nada, tiene muy pocos, pero las líneas de venta, que es el detalle de esas 2 millones de facturas, que son 6 millones, ahí lo tenemos. Tenemos esos 6 millones. Lo voy a coger, me voy a ir al final de otra vez para que veáis que está ahí todo y entro y lo navego. Bueno, no lo voy a repetir la navegación porque es lo mismo. Lo importante, este es el rendimiento que tienen todas las aplicaciones desarrolladas con Belneo ejecutadas en cloud. Yo creo que igual o mucho más rápido que muchas aplicaciones corriendo en escritorio. Y esto es lo que David trataba de transmitir a la hora de desarrollar aplicaciones profesionales. No le vale desarrollar una aplicación que cuando empieza a tener mucho volumen de datos ya no funciona rápido, empieza a ir lento, tengo que optimizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si te parece, Mario, podemos pasar ahora a repasar lo que son los riesgos más habituales que se encuentran los dos perfiles, tanto el departamento de TI como las empresas de desarrollo. Muy bien, ¿vale? Vamos allá. Vale, uno de los principales riesgos de cualquier departamento de TI o empresa de desarrollo de software es el desfase tecnológico de sus aplicaciones. Este caso que estamos viendo aquí es habitual, bien sea por una única tecnología en desarrollo, como era Delphi, o cuando hay una amalgama de tecnologías usadas, sobre todo en entornos web o en otras herramientas que no son tan ágiles, no son low code, donde hay muchos lenguajes y con que uno de ellos se quede desfasado ya impide el avance tecnológico, ¿no? Y eso además tiene un coste económico bastante importante. ¿Qué solución podemos aportar nosotros ahí? Correcto. ¿Por qué está triunfando tanto ahora las herramientas low code? Porque lo que hacen es unifican en una única tecnología todas esas tecnologías que tienes que conseguir a base de integrar múltiples servicios. Entonces, esa tecnología no solo es única, sino que además evoluciona. Por ejemplo, nosotros sacamos 2 versiones al año, hay otras empresas que sacan una, etcétera, y lo que hacemos es evolucionar. Es decir, cuando nació Belneo, por ejemplo, la versión 1.0 no existía Android, no existía iOS. Sin embargo, las aplicaciones de la versión 1.0 corren en Android y en iOS. De la misma forma, aparecieron todas las arquitecturas basadas en API y todas las aplicaciones de Belneo tienen API sin programar nada. Con lo cual, esa tecnología que va saliendo a lo largo de los años no te obligan a aprenderla tú ni a incorporarla a base de terceros, sino que directamente nosotros lo vamos implementando en la herramienta. Sí, has dicho algo muy interesante. Cualquier aplicación desarrollada en Belneo desde la primera versión se ejecuta en la versión actual, tras 30 versiones que estamos ahora, sin tocar nada de la aplicación. ¿De acuerdo? Correcto. Eso es Sin abrir el editor. muy importante. Imaginaos a nivel de coste que supondría tener que tras cada versión modificar eso, ¿vale? Luego lo que os decía antes, es habitual utilizar muchas tecnologías para crear una aplicación. Desde una base de datos diferente, pues en MySQL, SQL Server, Oracle, cualquiera de ellas. Y después tenemos diferentes frontends con los que desarrollar interfaz, ¿no? A veces incluso varios.
hubo modismos como Angular, después pasó React, Vue, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Como os decía antes, puede estar desfasada solo una de ellas que nos afecta a todo el entorno. Y después, ¿quién mantiene esas tecnologías? Necesitamos más gente especializada, mucha más gente, una por tecnología, que es lo habitual, y tenemos muchas más posibilidades de problema, ¿no? ¿Qué nos puede aportar ahí Belneo a Claro, este lo riesgo? que comentas, con que te falle un servicio tienes un problema. Si tienes 8 integraciones, tienes 8 puntos de riesgo, ¿vale? Entonces, el desarrollo único lo que permite es que tú aprendas un solo lenguaje o una sola herramienta donde la mayoría, además al ser low code, es sin código y aparte de programar rápido, es totalmente mantenido en el tiempo, no se desfasa ni tecnológicamente, ni te obliga a estar constantemente aprendiendo nuevas tecnologías, porque ya lo, digamos, eso ya lo aplica automáticamente la herramienta, ¿vale? Ok. Bueno, algo que denominamos el efecto Excel. Es decir, yo tengo una aplicación y necesito una serie de datos o necesito una serie de modificaciones que mi proveedor tecnológico o mi departamento de TI pues no da abasto a realizarlas y yo necesito sacarlo. Entonces empieza a crecer un ecosistema de hojas Excel que es peligrosísimo. No por la Excel en sí, sino por la mantenibilidad de esos datos. Seguro que a muchos les habrá pasado. Entonces necesitamos que alguien nos dé una solución rápida para adaptar las necesidades del mercado que surgen de forma continua y espontánea sin previsión, poder adaptarlo de una forma rápida para evitar eso, esa amalgama de aplicaciones externas que cada vez se hace mayor y más difícil de mantener. Sí. Conocemos a muchos programadores que dicen que Excel es el diablo, pero bueno, ¿cuál es la solución? Evidentemente, es otra de las ventajas de las herramientas low code. Estos usuarios o estos departamentos que tenían que recurrir a ese tipo de herramientas, el low code les permite fácilmente crear sus soluciones, pero integradas a la base de datos de la empresa a nivel de centralizada o a nivel de base de datos ya compartidas, con lo cual no tienen cada uno una Excel en su ordenador en local o incluso aunque sean Excel que estén en Google Docs, ¿vale? En las hojas de cálculo de Google, etcétera. Todo eso desaparece porque lo podemos implementar como aplicaciones a satélite, como comentabas, Mario, antes. Otro riesgo que tenemos es la escalabilidad de nuestras aplicaciones. La escalabilidad puede ser necesaria, sobre todo en el paso de yo hice una aplicación pensando que se ejecutaría en un entorno local, en on-premise, y luego por necesidades de, como ha sido en este caso el de la pandemia, ¿no? Donde hemos necesitado ejecutar aplicaciones en remoto, tengo que pasarlo al cloud y deja de tener el rendimiento óptimo que tenía en local. Y después también suele pasar que nosotros diseñamos una arquitectura de base de datos para contener una estimación de registros y nuestra empresa, afortunadamente, va creciendo mucho y resulta que a medida que vayamos metiendo registros en esas tablas, la productividad y la rapidez de nuestra base de datos empieza a perder de forma continua prestaciones, ¿no? Entonces, esta escalabilidad es muy necesaria en estos tiempos, ¿no? Correcto, Mario. De hecho, está muy de moda hoy en día el hecho de decir, bueno, construimos un MVP con herramientas no code y salimos adelante. Claro, dices, cuando no tengo recursos económicos está muy bien, pero cuando mi empresa crece, todo eso lo tengo que tirar. Es decir, toda la inversión que hayas hecho en esa aplicación no sirve. Creo que lo que habéis visto es una demostración del rendimiento que puede dar una base de datos como la de Belneo en cloud y tienes garantizado de lo que desarrolles con esta plataforma no te va a quedar corto a nivel ni de rendimiento, ni de volumen de datos, ni de usuarios conectados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hay que renunciar a desarrollar rápido y desarrollar con herramientas low code para tener una aplicación que sea totalmente escalable. Mira, esta mañana, tanto tú como yo, Jesús, hemos estado dando una consultoría a un cliente muy importante del sector hortofrutícola para una optimización de unos procesos y tal, y en la tabla en la que estábamos trabajando había 25 millones de registros de los últimos 6 años solo. 25 millones de registros en una tabla y había varias, ¿vale? Y evidentemente están conectados en cloud y tal. O sea,
tenéis que entender la magnitud de la potencia que ofrece y la productividad de esta base de datos y la plataforma low-code que tenemos. Y luego, Correcto. algo también que tiene mucho coste y mucha repercusión tanto en departamentos de TI como en empresas de desarrollo es: voy a utilizar una nueva tecnología, sea cual sea, tengo que aprenderla, es algo nuevo, y luego, sobre todo, tengo que empezar mi aplicación, sea un RP, todo lo que estamos hablando de RP, cuidado, es por el ejemplo, pero eso se aplica a un CRM, a una producción, a un backend para salida web, a lo que sea, ¿vale? Cualquier aplicación empresarial, además de aprender algo nuevo, tienes que empezar desde cero. Tiene un coste altísimo de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, Correcto. podemos ofrecer una solución también a eso. Evidentemente. Aquí la solución es doble. Yo creo que del acompañamiento simplemente vamos a destacar lo importante que es que un proveedor de tecnología no solo te dé una solución, sino que esté contigo. Y eso lo veremos luego, Mario, si te parece, un poco más en profundidad. ¿Cuál es el planteamiento que nosotros hacemos, que sabemos que funciona después de años de experiencia de experimentar en el onboarding del producto? Y, Correcto. lógicamente, asociado a esto, pues está el tema del framework. Es decir, partir de cero en una herramienta nueva para conseguir un core de tu aplicación con las funcionalidades que tú quieres, bien programado, mantenible en el tiempo, que no tengas que reescribirlo, etcétera, te va a llevar 1 año, 2 años de media, es habitual. Partir de un framework que ya te aporta todo esto, te ahorra 1 año, 2 años, 3 años de desarrollo y tú te vas a centrar exclusivamente en empezar a construir lo que necesitas por encima de ese framework para cubrir las necesidades de tu cliente final. Vale, estaría bien que ahora, Jesús, nos mostraras por encima. Acordaos que antes David dijo en su speech que descargaron el framework de VRP, lo probaron, lo ejecutaron tal, y que vieron que prácticamente les cubría el 80% de las necesidades estándares de una empresa, ¿no? Y un poco es lo que ahora nos enseñará Jesús. Te dejo Vale. solo, Jesús. Perfecto, Mario. Que simplemente comentar que esto que os voy a enseñar también hay una demo que le podéis pedir a Enrique y él os puede dar el dato de acceso para que lo probéis vosotros desde vuestro ordenador, tanto a nivel de funcionalidad como a nivel de rendimiento, etcétera. ¿Vale? Entonces, voy a entrar en el framework de Belneo rápidamente. No voy tampoco a explicar demasiado porque de hecho tenemos vídeos donde lo explicamos con detalle, pero sí que os hagáis una idea de todo lo que tiene. Voy a quitar cámara para que lo veáis más grande. Y bueno, como veis, nada más entrar, hay un módulo de ventas y compras que contiene todo el ciclo de presupuestos. Lo dijo David, pero lo recalco. Este software está totalmente funcional para España, pero también hay versión específica para LATAM, ¿vale? Lo comentaremos luego también. Entonces, yo puedo entrar en un presupuesto, puedo ver ese presupuesto si quiero hacer pedidos de él. Por ejemplo, puedo generar el pedido con lo seleccionado, desde aquí generar el pedido, desde el pedido puedo servirlo, ¿vale? Puedo servirlo todo. Bueno, en este caso, como solo tiene uno, puedo generar un albarán. Un albarán es un remito, también en otros países tiene otro nombre, es el documento que lleva el transportista, ¿vale? O puedo generar directamente la factura. Y desde aquí puedo generar el albarán, desde el albarán podría generar la factura y así sucesivamente. No solo tiene todo este ciclo, sino que además desde cualquier documento tengo la trazabilidad para saber de qué documento viene. Desde aquí puedo hacer lógicamente doble clic, entrar, todos los documentos tienen su trazabilidad, lleva el tema de impuestos, etcétera. Además lleva de serie una gestión documental que permite subir documentos a Google Drive, a Dropbox, etcétera, ¿vale? A varios servicios. Como veis, bueno, tenemos todo este sistema que es muy similar. Ya veis que es muy homogéneo para que los usuarios puedan trabajar de forma fácil. Tiene calendarios, tiene la típica opción de localizar nuevo o editar, que me permite pues editar un cliente, ver todos sus datos, ¿vale?
etcétera, etcétera, etcétera. No quiero entrar tampoco en el detalle, pero sí destacar algunas cosas, como por ejemplo, aquí hay 100 registros, pero bueno, si queréis yo voy a dar intro, aquí ahora hay 20.000 y, por ejemplo, el nombre del cliente me permite buscar. Si yo quiero buscar los de Abel, ¿no? Pues pongo, se apellida Codoceo, pues pongo Doc y Bel, ¿vale? Y ahí ya me salen los de este cliente. Pero si yo entrase aquí y veo que tiene un CIF que es 108.86, bueno, pues yo también podría poner 108, ¿vale? 86 y ya veis que también lo encuentra. ¿Ha encontrado otro? Porque probablemente este tenga o un teléfono o ese dato, porque nosotros hemos querido que la aplicación sea capaz de buscar por múltiples datos registros. ¿Veis lo rápido que va? Todo esto está en cloud, en el mismo cloud que antes, en París. Nosotros estamos en España, lógicamente. Y bueno, igual que el ciclo de ventas, está el ciclo de compras, soporta todo el tema de cobros y pagos, ¿vale? Entonces, de un cobro no solo tiene la información del vencimiento, sino todas las operaciones que pudiese tener, si hay agrupamientos o desgloses, etcétera, ¿vale? A nivel de almacén, lleva inventario valorado, movimientos de almacén, podemos buscar pues todos los movimientos de todos los artículos o de un artículo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay a meros datos de ejemplo, básicamente porque estamos con un periodo, seguramente los datos que hay aquí pues sean todos bastante antiguos, ¿vale? Tendría que viajar, digamos, en el tiempo hacia atrás para esos datos. Todo siempre está vivo, es decir, yo hago doble clic en una línea y como es una factura, en este caso es un abono, pues me sale la factura rectificativa. Si entro en una entrada, pues me saldrá la factura de compra, ¿vale? Y como siempre, yo desde aquí puedo ir a los albaranes que tiene pendiente ese proveedor, ver si venía de algún documento este pedido, etcétera. Si desde aquí quiero entrar al artículo, no tengo ningún problema, lo mismo, voy al artículo, lo edito y de los artículos pues tenemos existencias, pendiente de recibir, pendiente de servir, etcétera, etcétera. Toda esta funcionalidad típica de una aplicación de gestión, aquí veis los maestros. Bueno, aparte de que la aplicación soporta multidioma, múltiples formas de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tiene un apartado de contabilidad que está basada en las NIC, en las normas internacionales, que permite que esta contabilidad es válida también para países de Latinoamérica sin ningún problema, ¿vale? Tiene asientos con apuntes, con registros del IVA, de impuestos, cobros, pagos, operaciones, lleva analítica, lleva todo el tema de tesorería para conciliación bancaria mediante FinTech, un servicio de FinTech automatizado. Puedes tener modelos para presentación tributaria, lleva inmovilizados, analítica, informes como el balance de sumas y saldos, calculado siempre en, digamos, en tiempo real, ¿vale? Supongo que de este año no hay nada y por eso, veis, aquí me estoy moviendo y ahora sí hay. Entonces, veis que todos estos documentos, todo está calculado en tiempo real. Quiero decir que no hay procesos que digas, es que el cálculo de saldos tarda horas o minutos o un montón de segundos. No, es todo prácticamente instantáneo y luego tiene todos los procesos de final de ejercicio, etcétera, ¿vale? Lleva, lógicamente, un sistema de plan de cuentas basado en un árbol con cuentas auxiliares, ¿vale? Etcétera, que bueno, aquí lo estamos viendo, si vamos al grupo 4 y aquí está una cuenta auxiliar con todos sus datos. Vale, hay mucho más en este framework, muchísimo más, pero lo vamos a ver a continuación. Si os parece, vamos a continuar ahora con el siguiente apartado, donde más que nada, para no alargar, pues efectivamente, Nino. Vamos a ver cómo David nos cuenta la parte de desarrollo rápido, ¿vale? Perdón que le he dado para atrás. Pues efectivamente ni nos lo planteamos. Es decir, como en primer lugar, sí es cierto que el esfuerzo de llegar hasta aquí, porque no solamente hemos tenido que construir nuestro ERP, que ya hablaremos de ese tema, basándonos en el VRP de Belneo, que es una plantilla con una base muy sólida para empezar a programar en Belneo. Supongo que luego más tarde querrás hablar de este tema. Bien, pues no nos planteamos porque el esfuerzo ha sido muy grande, ha sido enorme. Pero es que incluso
aunque no hubiéramos terminado recientemente, la verdad, toda esa migración de nuestra cartera de clientes, es que hoy por hoy Belneo cubre todas nuestras necesidades. ¿De acuerdo? Es decir, podemos construir prácticamente cualquier cosa con Belneo, cualquier cosa. Y en nuestro caso, que además son soluciones orientadas a la empresa o soluciones de negocio, pues Belneo lo tiene todo. Es que además su plataforma, el lenguaje, está diseñado para ese tipo de aplicaciones. Mucho más que cualquier otro lenguaje de los que pueda haber en el mercado. Y esto lo puedo comentar ya porque como usuarios, como programadores, perdón, de Delphi, que es un entorno RAD, Rapid Application Development, yo pensaba que Belneo no iba a permitirnos desarrollar tan rápido como Delphi. Y efectivamente, como bien decías tú, Miguel, evidentemente cuando más conoces una plataforma o un lenguaje, más aprendes a amarlo, pero en el caso de Belneo nos lo demostró. Porque con Delphi éramos muy rápidos, pero que muy rápidos programando. Además, esa era la naturaleza de ese lenguaje desde que se construyó en Borland. Y sin embargo, Belneo nos ha demostrado que es incluso más rápido todavía. Y por completar esto que comenta David, para que os hagáis una idea de lo que hay detrás de este framework, pues en esta diapositiva lo vemos, ¿vale? No vamos a entrar, como digo, en detalle de todo porque nos llevaría horas, pero tenéis el módulo de ventas, el módulo de compras que hemos visto, un TPV, un terminal punto de venta para tiendas, totalmente funcional, con un montón de funcionalidades, además muy atractivo, todo el sistema de facturación, tiene correo transaccional, supongo que sabéis lo que es el envío de correos directamente a través de servicios que son por API, ¿vale? Tiene también conexiones con comercio electrónico, pues por ejemplo para Shopify o para WooCommerce, etcétera. Puedes darle salida web a tus datos y además dispone de CRM, aplicaciones para móviles que podemos desarrollar y ampliar. Luego veremos un ejemplo, contabilidad, como hemos visto, centros de coste. Por ejemplo, en España lleva ya implementado la presentación del SI. El Ticket Buy, que está ahora arrancando, también lo lleva incorporado el framework. Tesorería, facturación electrónica en la mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Veis este sello? Este simbolito indica que esto es, además de adaptado para España, está adaptado a países de Latinoamérica, o sea, lo que son la presentación de modelos tributarios, conciliación bancaria, activos fijos. Bueno, como veis, no hace falta que os lo lea. Si necesitáis además algún tipo de digamos, interfaz específica como es la típico Kanban con columnas, lo tenéis disponible para implementar en vuestra aplicación, una agenda, una firma basada en la firma manuscrita, la lectura de huellas, pues para típico software, por ejemplo, de entradas en un centro, gestión de cámara, gestión documental, como he dicho, importación y exportación, que lo veremos, también de mapas, que veremos, algún ejemplo. Y esta parte que no hemos comentado, pero que es tan importante como todo lo que está por encima, y es que, vale, y si lo que yo quiero desarrollar no es un RP, ¿qué pasa? Si quiero desarrollar una aplicación para, pues no sé, un club social, algo que no tenga nada que ver, una base de datos mía personal, pues lo bueno es que lo tienes todo preparado. Tienes la gestión de usuarios, la seguridad por perfil, la generador de informes que veremos ahora, CSS y temas y todo el API para conectar tu aplicación con cualquier servicio vía Zapier, Integromat, etcétera. Todo eso lo tenéis disponible, ¿vale? Entonces, ahora, si os parece, supongo que os tendréis dudas, ¿no? Pero bueno, plantearlas y luego las resolvemos si queréis al final. Ahora, vamos a ver cómo gracias a todo esto y a la arquitectura de Belneo, David en su empresa han conseguido resolver uno de sus grandes problemas. Él tenía 350 clientes en la base instalada y ha venido a decir que tendría como 300 o más aplicaciones diferentes. ¿Cómo resolvió eso con Belneo? En el caso de Belneo veíamos tantas ventajas y una de ellas, por supuesto, es el tema del refactoring. No solamente queríamos, por supuesto, migrar a toda nuestra base de clientes en un tiempo que incluso algunos compañeros decían que era de locura, que no se iba a conseguir, sino que además queríamos tener realmente una única aplicación. Es decir, no queríamos volver de ninguna manera a tener
aplicaciones forqueadas con diferentes clientes, con diferentes verticalizaciones que de alguna manera se podían actualizar todos a la vez. Por ejemplo, que es nuestro caso, que actualmente el parque de nuestros clientes está el 95% funcionando en el cloud. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros sacamos una nueva versión, esa nueva versión nosotros la actualizamos en el servidor y automáticamente, una vez que hemos hecho la actualización, todos los clientes disfrutan de la nueva versión. Absolutamente todos. Y la verdad es que con un nivel de conflictos extremadamente bajo, muy pequeño. Primero porque evidentemente nosotros probamos bien nuestras nuevas versiones y nos aseguramos de que va a funcionar correctamente con todas las verticalizaciones y con toda la herencia que hemos hecho del core principal. Pero es que prácticamente es darle a un clic. Es decir, una vez que tenemos la aplicación, la instalamos en el servidor y con un clic toda la base de clientes queda actualizada. Que además desde el punto de vista comercial para nosotros ha sido muy importante porque muchos clientes eran reacios y esto les ha terminado de convencer. Es decir, se han dado cuenta de que constantemente tienen su aplicación actualizada, cosa que hace años no ocurría. Podían pasar meses o incluso, la verdad, años hasta que podían recibir una nueva actualización. Sin embargo, con Belneo eso lo tenemos resuelto. Por supuesto, tenemos clientes que tienen su propia infraestructura de servidor y evidentemente no la quieren cambiar o tienen informáticos en la empresa por su tamaño. Por lo tanto, tienen su propio hardware. No hay ningún problema. Es exactamente lo mismo, evidentemente. No podemos actualizarlo de la misma manera que en el cloud, que lo podemos programar nosotros, pero cada cierto tiempo se les actualiza de la misma manera instalando la nueva versión en su servidor. Y igual que lo anterior, el nivel de conflicto es mínimo cuando la mayoría de las veces es inexistente. Eso es muy, muy importante y es una de las cosas que nos ayudó a decidirnos por Belneo. Creo que David ha contado cosas muy importantes, muy interesantes para una empresa. A mí me gustaría destacar que cualquier aplicación desarrollada con Belneo, evidentemente el cloud tiene muchísimas ventajas, pero sabemos que hay clientes que por su característica pues tienen su propio CPD, necesitan instalarlo en sus instalaciones o son empresas que no tienen conexión a internet y tienes que hacer una instalación local, ¿vale? Todo eso no es problema. Cualquier aplicación desarrollada con Belneo se puede llevar del cloud a local y de local a cloud en apenas minutos, ¿vale? Esto, Jesús, suele pasarnos mucho, sobre todo en organismos oficiales, que tenemos muchos clientes que son de administraciones públicas, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda aquí en España, etcétera, etcétera, la Guardia Civil, etcétera. Ellos, por su idiosincrasia de empresa, no pueden tener sus aplicaciones en servidores externos. Pues toda esa facilidad que nosotros aportamos no es a nivel de estar en el cloud, es a nivel de la plataforma low-code. Funciona y de igual forma lo tengas en un cloud, sea de Belneo o de otro proveedor o incluso en tus propios servidores. Creo que Jesús ahora nos enseñará lo fácil que es aplicar unos cambios o reiniciar una aplicación para todos los clientes, como era el caso que nos explicaba David ahí. En este caso 350, puede ser 50 o 5.000, los que tengamos. ¿De acuerdo? Claro, correcto. De hecho, este componente que estoy usando ahora, el Belneo vAdmin, es el administrador. Me voy a conectar al servidor que está en París, pero podría conectarme de igual forma al servidor de mi cliente que está en Murcia. Me da igual, porque yo puedo o estar en Argentina, no importa dónde esté. Es por una conexión estándar TCP basada en un protocolo seguro y lo que ahora estoy haciendo es, me he conectado a este servidor, veo los usuarios que hay, los grupos, las soluciones que están instaladas y las instancias. Por ejemplo, yo tengo una solución que se llama Gestión Pyme, que es una aplicación. Sin embargo, tengo lo que se llama multitenant. Tengo muchas instancias para clientes diferentes o para delegaciones de una central, etcétera. Con lo cual, digamos que cada una de ellas tiene su carpeta de disco, su espacio en disco, donde guarda sus datos específicos de cada uno, ¿vale? Puedes decir, ¿pero puedo hacer aplicaciones multiempresa? Por supuesto. De hecho, el framework es multiempresa también. Es decir, que dentro de cada carpeta podría llevar múltiples empresas, ¿vale? Pero lo importante es que entendáis que cada una de estas empresas que están aquí instanciadas, realmente solo tengo una sola vez la aplicación. Con lo cual, yo puedo
reiniciar la solución, ¿vale? Que ya veis que lo hace súper rápido. En caso de que, por ejemplo, hubiese un cambio de la estructura de tablas, habría hecho la reestructuración de esa tabla que ha cambiado en todas las instancias automáticamente. Y también incluso algo muy útil es que yo quiero cambiar esa aplicación, pero que no se reinicie ahora porque el cliente está trabajando y lo quiero que lo haga, pues, por ejemplo, a las 2 de la mañana. Bueno, pues yo le puedo decir a qué hora quiero que reinicie la instancia. Lo que hará automáticamente será expulsar los usuarios de esas aplicaciones, de todas las instancias, reinicia la aplicación y la vuelvo a dejar disponible para que se conecten cuando lleguen por la mañana al día siguiente. Así que, como veis, aparte de que lo que comentaba David, que simplemente tengo que instalar la aplicación una sola vez y puedo instanciarla múltiples veces, también llevarla de mi servidor de desarrollo al servidor de producción es un clic, simplemente, no lleva más. Entonces, ahora voy a explicaros un poco para que entendáis lo que comentaba David. De hecho, voy a ir mostrándoslo a medida que él lo cuenta. ¿Cómo consigue tener una aplicación base para todos sus clientes? ¿Vale? Es muy interesante esta diapositiva. El tema del refactoring, bueno, nosotros utilizamos la estrategia de herencia. Es decir, nosotros hemos construido, en una primera fase construimos un ERP, insisto, a partir de la plantilla de VRP, porque ya era bastante sólida, y entonces lo que hicimos fue, sobre ese esqueleto, fuimos añadiendo nuestras capas, la forma de ver, nuestra forma de ver las cosas, también un poco adaptado al tipo de empresa en el que nosotros nos movíamos. Fuimos añadiendo, como digo yo, músculo, órgano y piel. Y en un tiempo récord, en muy poquitos años, conseguimos construir nuestro propio RP. Pero claro, ¿qué ocurre con los clientes que tienen una personalización muy alta? Porque claro, como me imagino que como todos, muchos de los asistentes tienen clientes más grandes o más importantes con una fuerte personalización y luego clientes más pequeños que evidentemente pues con un RP sólido pues tienen cubiertos prácticamente el 100% de sus necesidades. Bueno, pues en el caso de estos clientes con una fuerte personalización, con una fuerte verticalización, lo que hacemos es que utilizamos el mecanismo de herencia de Berleo, que es una capa más que está por encima de nuestro RP. Bien, pues entonces, ¿qué tenemos? Que cada vez que ese cliente nos pide alguna modificación o alguna mejora, algún cambio, nosotros lo hacemos sobre su capa. Esa capa hereda de nuestro ERP Core. Claro, todo es perfecto. Si añadimos algo al core de nuestro ERP, pues automáticamente estos clientes que tienen esta verticalización se benefician del core. Pero si modificamos algo que afecta únicamente a la capa de nuestro cliente, el core no se ve afectado y solamente es para ese cliente. La solución es perfecta. Y seguimos teniendo una única, entre comillas, aplicación importante. Nuestro RP Core sigue siendo el mismo para todos. Aquí me gustaría comentar que de la misma forma que David lo ha explicado para una empresa de desarrollo, un departamento de TI tiene las mismas necesidades. Sí, Tiene una esto aplicación nos lo hemos encontrado, Jesús, perdona, en muchos de los proyectos que hemos hecho, precisamente en departamentos de TI, también la típica personalización a delegaciones. Es decir, una empresa central tiene diferentes delegaciones ubicadas en el mismo país o externas. Si están en otros países aprovechando el multidioma, podemos incluso tener que la aplicación cuando se ejecuta desde un país de habla hispana salga en castellano o cuando entra en otro país salga en su idioma preferente, ¿no? Y luego también, además de esa delegación, por centros de coste, un centro de coste puede necesitar una personalización de la aplicación diferente o ya incluso hasta el departamento de ese centro de coste, de esa delegación, puede necesitar algo diferente. O incluso ya yendo más allá, ya veremos cómo se puede personalizar incluso en función del usuario. ¿Vale? Esto es muy importante. De hecho, Mario, no sé si nos dará tiempo, yo creo que no, pero bueno, que sepáis que la plataforma está pensada para este proceso de personalización y tú puedes decirle que para el vertical A, un determinado formulario, un grito, rejilla, etcétera, se sustituya por el que tú tienes aquí, de tal forma que cuando la aplicación va a pintar ese objeto, utiliza el que tú tienes personalizado. O lo mismo llevado al cliente. Para este cliente, ese formulario va a ser específico para ese cliente, pero no estamos cambiando ni tocando nada lo que hay debajo.
De todas formas, Mario, creo que lo que vamos a ver ahora es muy interesante porque no toda la personalización requiere programación. Hay un apartado muy importante Correcto. que es sin programación. ¿Vale? Correcto. Pues venga, Entonces, vayamos a verlo. Vamos a ver cómo nos lo cuenta David. El tema del refactoring. Bueno, nosotros utilizamos la estrategia de herencia. Es decir, nosotros hemos construido, en una primera fase construimos un ERP, insisto, a partir de la plantilla de VRP, porque ya era bastante sólida, y entonces lo que hicimos fue, sobre ese esqueleto, fuimos añadiendo nuestras capas, la forma de ver, nuestra forma de ver las cosas, también un poco adaptado al tipo de empresa en el que nosotros nos movíamos, fuimos añadiendo, como digo yo, músculo, órgano y piel. Y en un tiempo récord, en muy poquitos años, conseguimos construir nuestro propio RP. Pero claro, ¿qué ocurre con los clientes que tienen una personalización muy alta? Porque claro, como me imagino que como todos, muchos de los asistentes tienen clientes más grandes o más importantes con una fuerte personalización y luego clientes más pequeños que evidentemente pues con un RP sólido pues tienen cubiertos prácticamente el 100% de sus necesidades. Bueno, pues en el caso de estos clientes con una fuerte personalización, con una fuerte verticalización, lo que hacemos es que utilizamos el mecanismo de herencia de Berlineo, que es una capa más que está por encima de nuestro RP. Bien, pues entonces, ¿qué tenemos? Que cada vez que ese cliente nos pide alguna modificación o alguna mejora, algún cambio, nosotros lo hacemos sobre su capa. Esa capa hereda de nuestro ERP Core. Claro, todo es perfecto. Si añadimos algo al core de nuestro ERP, pues automáticamente estos clientes que tienen esta verticalización se benefician del core. Pero si modificamos algo que afecta únicamente a la capa de nuestro cliente, el core no se ve afectado y solamente es para ese cliente. La solución es perfecta. Y seguimos teniendo una única, entre comillas, aplicación importante. Nuestro ERP Core sigue siendo el mismo para todos. Correcto. Disculpar porque se me ha escapado un clic y he avanzado una diapositiva de más. De todas formas, lo que ha contado es perfecto, ya no vamos a pasar por ella. Voy a pasar por la de personalización, que lo cuenta también, y está muy relacionado con esto que acaba de contar David, y luego lo vemos todo junto. El tema del refactoring. RP tiene una potente personalización en tiempo de ejecución que afecta sobre todo a los informes, a las rejillas y a los formularios. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que sin entrar a programar, porque evidentemente no pueden programar, pero si un cliente final despide modificar un informe, quieren, por ejemplo, añadir incluso un informe nuevo, este colaborador se encuentra con un entorno en el que tiene acceso a todos los formularios, a todos los informes de la solución, que puede tranquilamente con sus permisos modificar, por supuesto puede hacerse una copia de seguridad, es decir, que tiene total autonomía y autogestión para poder hacer los cambios que quiera. Pero no solamente los informes, sino que también muchas de las rejillas y formularios son configurables, con lo cual él puede quitar columnas, añadir columnas dentro de una rejilla, puede ocultar columnas, ciertos datos de rejillas y de formularios según los permisos, los diferentes permisos de los grupos de usuarios que ya vienen implementados desde VRP. Es decir, que tienen acceso a muchísimas modificaciones, insisto, sin programar hasta cierto punto, pero que les da muchísima libertad. Perfecto, pues vamos a ver ahora lo que comentaba David en ejecución. Voy a cerrar aquí formularios, ¿vale? Y vamos a volver, por ejemplo, vale, estamos ya otra vez en gestión, vale, presupuestos. Lo primero que voy a enseñaros es que, lógicamente, el framework pues tiene una configuración a nivel de empresa muy amplia, donde, bueno, ya veis que tiene desde apartado de compras, contabilidad, etcétera, ¿vale? Tiene un montón de configuración. Y a nivel de usuarios también, o sea, los usuarios que se conectan a la aplicación, pues yo puedo configurar a qué grupos pertenecen o a qué perfiles, en qué empresas pueden trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, aparte, ya esto casi me lo salto rápido, lleva todo el tema de la
GPDR, que es todo el tema de control de datos que son accedidos por los usuarios, sobre todo para el tema de datos sensibles, saber cuándo un usuario en qué formularios ha entrado y qué registros ha visto, ¿vale? Esto ya está implementado de forma automática, además del registro transaccional para saber cuándo un registro ha sido modificado y por quién, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí está el log transaccional de este presupuesto de venta. Y esto mismo está a todos los niveles. Es decir, que si yo fuese ahora a una línea, también lo tendría implementado. En este caso, bueno, pues no ha tenido modificaciones. Lo que comentaba David era, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo, cuando voy a, pues no sé, en la rejilla de artículos, veo aquí determinadas columnas que a lo mejor quiero que algunos usuarios no tengan acceso a ellas porque, bueno, son datos que son solo para la dirección, como pueden ser importes, etcétera, ¿no? Entonces, hay un apartado de personalización que me permite, en este caso, por ejemplo, tenemos artículos. Todo esto lo definimos en tiempo de ejecución nosotros. Le decimos de qué proyecto, si es una rejilla o formulario, cuáles de las rejillas o formularios que haya y le decimos qué controles en este caso se van a ocultar. Puedo ocultar, desactivar, añadir, sustituir, etcétera, ¿vale? Hay diferentes acciones. Entonces, lo más importante es que además esta personalización yo le puedo decir si la aplico a todos los usuarios menos a los que marque aquí o al contrario, a ninguno salvo a los que marque aquí, ¿vale? Y en este caso, bueno, se lo voy a decir a todos y lo que va a ocurrir es que yo vuelvo ahora al listado de artículos, cierro, vuelvo a abrirlo y automáticamente ya veis que ha desaparecido esas columnas que tenía marcadas para que se ocultasen. Y esto se va a aplicar al perfil, al grupo de usuarios que yo quiera. De la misma forma, por ejemplo, vamos a ver otra personalización que hubiese, más que nada por no perder tiempo creándolas. Por ejemplo, en el presupuesto de venta, que es un formulario, pues quiero que se desactive el número de documento, la fecha de validez y el cliente, ¿vale? Bueno, pues vamos a desactivarlo, acepto. Ahora mismo está activo, veis que todos los campos están activos, yo puedo moverme por ellos sin problema. Sin embargo, si cierro y vuelvo, en el momento que un usuario vuelva a entrar, ya veis cómo se ha aplicado en tiempo real y esos campos están desactivados, ¿vale? No sé si hay alguno más que merezca la pena ver. Bueno, sí, por ejemplo, este también está en presupuesto de venta. Veis que los presupuestos de venta, voy a cerrar, voy a quedarme aquí, tienen, pues ahí está, aquí hay una pestaña de observaciones, de impuestos, etcétera. Pues yo puedo decirle que me sustituya la pestaña de observaciones por la que yo quiera, que en este caso es el menú de pedidos de venta, para que os hagáis una idea. A ver, es un ejemplo que no tiene mucho sentido, pero aquí vemos cómo este es el menú de pedidos de venta. Entonces, yo lo que voy a hacer es sustituir la pestaña de observaciones del presupuesto por ese formulario, ¿vale? Pero aprovechando que voy por ahí, pues voy a quitarle el de trazabilidad que veíamos que teníamos ahí en el presupuesto de venta, ¿vale? Voy a entrar al presupuesto y lo cierro. Vemos que tiene el de trazabilidad y observaciones todavía, pero yo lo cierro, voy a presupuestos de venta, vuelvo a abrirlo y ya veis que ahora ha desaparecido trazabilidad y ahí donde había observaciones está el menú de pedidos de venta. Es decir, que podéis personalizar sin programar mucha parte de la interfaz a nivel de los requisitos que puedan solicitaros vuestros clientes. Además, está el apartado de informes. Por ejemplo, en facturas, Enrique, termino ahora y comentas. Sí, tengo una pregunta relacionada con esto. Os molesto ahora en un momento. Perfecto, pues mira, acabo rápido. Todos los informes son, digamos, dinámicos. Yo los puedo definir en tiempo de ejecución también. Con lo cual, yo tengo una factura de venta. Perdón, que le he dado doble clic. Elijo la factura de venta y le doy a previsualizar. Y aquí vemos cómo queda esa factura de venta. Pero, ¿y si quiero cambiarla? Bueno, pues a cada usuario le podemos dar
los permisos que queramos, entre ellos el de edición de un informe. Yo puedo elegir el informe que quiero editar y podemos cambiar cualquier cosa. Yo que sé, selecciono esto, le voy a poner otro color, ¿vale? Un cambio así rápido. Guardo, cierro el editor de informes. Ese editor de informes permite visualmente elegir los campos, ponerle tanto detalle como queráis, agrupamientos, subtotales, subinformes, es muy potente. Y yo puedo imprimirlo, generar un PDF o volver a previsualizar y ahí veis cómo ha cambiado para mí y para todos los usuarios, porque además los informes tienen una característica y es que pueden también personalizarse para un grupo. Es decir, cada informe yo puedo decir qué grupo de usuarios puede verlo y quién no. Enrique, si quieres me haces la pregunta ahora. Sí, vamos a ver. Bueno, en cierto modo creo que algo has comentado, pero no exactamente lo que nos pregunta Eladio Gil, que nos dice si estas personalizaciones se pueden aplicar por empresa. O sea, que puedo tener una personalización diferente para cada empresa. Perfecto, sí, muy interesante la pregunta. Por supuesto, de hecho, estas personalizaciones son para esta empresa. Si yo quiero estas personalizaciones llevármelas a otra empresa, ya está pensado. Lo único que tienes que hacer es elegirlas, puedes elegir todas o las que tú quieras, las exportas, vas a la otra empresa y las importas. Y ya tienes todas las personalizaciones aplicadas en la nueva empresa. Puedes luego revisar para la nueva empresa pues los permisos, porque lógicamente a lo mejor tienes que ajustarlos, pero así de sencillo. Está bien también comentar, Jesús, que todo esto que hemos visto de exportar todos los registros de JSON y volverlos a importar está a nivel de todas. framework, ¿vale? Hay otra pregunta que me parece también interesante, aunque no lo hemos tratado, te la piso, Enrique, perdona, porque me gusta especialmente, que nos dice William Ricardo, ¿no? Que nos la pregunta, dicen, buenos días desde Colombia, soy William González. ¿Se tiene en cuenta si es necesario obtener o enviar datos directamente de los puertos vía serial o es necesario utilizar productos de terceros? Correcto. Bueno, voy a abrir el editor por primera vez para que veáis que también hay que programar. El low code permite, lógicamente, hacer muchísimas cosas sin escribir código, pero también permite, si es necesario, escribirlo, ¿vale? Entonces, si yo voy al framework, vais a ver el framework cómo es, ¿vale? Me estoy conectando al mismo servidor que está ejecutando la aplicación, que está sirviendo los datos, y yo aquí estoy editando ahora la aplicación. Vale, entonces lo que preguntaba Mario es, ¿puedo conectarme a dispositivos físicos? Pues sí, tenemos el objeto puerto serie o dispositivo serie, que me permite definir pues toda la configuración de lo que es el puerto serie, testarlo. A nivel luego de programación puedo usarlo directamente, pero ya veis que se define visualmente. Y también tenemos el protocolo TCP, que me va a permitir definir si mi aplicación quiero que funcione como cliente, como servidor, como las dos cosas, porque puerto se pone a la escucha, que puede ser un dinámico, puedo definirlo en una fórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no os preocupéis porque todo el tema de automatismos, PLCs, robótica, etcétera, tenemos multitud de clientes que han desarrollado soluciones increíbles con esta herramienta, sin ningún problema. No vais a tener ningún problema. Jesús, antes de terminar, creo que Enrique tiene otra pregunta. A mí me gustaría también que les enseñaras de forma rápida cómo no solo podemos cambiar funcionalidad, sino también incluso el aspecto, los menús o explicar una CSS de forma rápida. Correcto. Bueno, es algo muy necesario a veces. Fijaros, bueno, primero os lo enseño y luego os explico cómo. A ver, voy a posicionarme aquí. No lo he contado, pero bueno, tenemos también diccionario de permisos, donde se definen permisos que luego a nivel de ejecución tú puedes decir que se apliquen o no para determinados perfiles. Por ejemplo, quién puede editar una determinada tabla, quién puede consultarla, etcétera, de ese tipo de permisos. O el tema de los menús dinámicos, es decir, este menú que vemos aquí, en función del perfil del usuario, va a haber unas opciones u otras según nosotros configuremos en tiempo de ejecución. Y luego tenemos lo que llamamos CSS y tenemos también lo que llamamos temas, ¿vale?
que estos los podéis definir vosotros para que os hagáis una idea. Una CSS es... No sé qué he tocado. A ver. Igual se me había abierto, me había quedado por detrás. Vale. Ahí está. Bueno, este es el tema, perdón. Voy a abriros la CSS para que veáis una CSS, ¿vale? Es la típica CSS parecida a la de web, donde se declaran las clases, que son los controles, y puedes especificar colores, tamaños, bordes, padding, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué son los temas? Pues los temas nos permiten, con la misma CSS y utilizando variables, igual que se hace ahora en web, podemos especificar simplemente cambiando estos colores que se vean de otra manera. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo puedo decirle a mi aplicación que en lugar de este color quiero que se vea pues en este tema, ¿vale? En este marrón, o que se vea en este otro, o que se vea en este otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto simplemente es la misma CSS cambiándole simplemente los colores. Esto además es muy interesante porque podéis configurarlo a nivel de empresa. Es decir, cuando veíamos antes el tema, perdón que entraban grupos de usuario, voy al tema de empresas. ¿Os acordáis que hablábamos de la configuración de empresa? Podemos decir que cada empresa tenga un tema específico, con lo cual, si yo trabajo con múltiples empresas, puedo tener el color que me identifica que estoy en una u otra empresa y no me equivoco porque vea siempre la interfaz igual, ¿vale? Y también a nivel de usuario, etcétera. Con lo cual, esto es súper interesante. Vale, Jesús, si te parece, como vamos justos de tiempo ya, porque llevamos 1:12, hacemos la pregunta. Enrique, creo que tiene una pregunta pendiente para ti y pasamos ya a la parte de también que hay varias PPTs, slides que nos quedan todavía muy interesantes para mostrar. Sí, nos pregunta Fernando Oñate si esos iconos que aparecen en la demo que estás enseñando de VRP vienen por defecto. Porque sí que lo he visto yo que tú estás enseñando unos iconos antes al lado de cada acción que habitualmente no estaban. Supongo que a lo mejor sí que se ha sorprendido en ese sentido. El pequeño icono que hay antes de cada opción. Correcto. El icono se puede configurar sin ningún problema. Viene por defecto, sí, y se puede hacer cambiar directamente. De hecho, hay una utilidad en el editor que nos permite buscar iconos en una librería de 6.000 iconos. Esta librería tiene 6.000 iconos, como veis aquí. Podéis buscar en español o en inglés, como queráis. Elegís el icono, ¿vale? Y el que sea. Y directamente elegís el color que queráis. Lo podéis convertir en un objeto dibujo para utilizarlo dentro de la aplicación o exportarlo a PNG o SVG. Y así de sencillo, estos iconos que están declarados dentro de la aplicación, es decir, si yo voy aquí a recursos, iconos, vais a ver cómo estos iconos están declarados como objetos dentro de la aplicación, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, sí, no sé, igual tiene una versión que no los tiene, pero bueno, en la nueva versión vendrá con iconos, ¿vale? Perfecto. Y se pueden pues por ahora nada más, Jesús. Ok, una puntualización. Que si él tiene una versión de demo que no están, es porque nosotros hemos heredado una aplicación que se da también, donde por el tema de herencia que os decíamos, donde la parte superior están los iconos y son sustituidos por los de abajo, ¿vale? Por eso quizá él no lo tiene porque no habrá aplicado esa herencia, pero es sencillo poder cambiarlo. Exacto, ya que lo comentas, Mario, la herencia que la comentó antes David también es esto. El framework son estas dos cajas donde están toda la parte de datos, tablas, variables, etcétera, y luego toda la parte de interfaz que está en esta caja, en este proyecto de aplicación. Bueno, yo puedo crear otras soluciones y una solución hereda la otra. Era lo que comentaba David, que tenía un vertical que heredaba de su core, que a su vez heredaba del framework, es decir, los niveles que necesitéis. Y esa personalización, lo que decía Mario, es que tenía los iconos personalizados porque en una personalización, aparte de que puedo programar cosas específicas, porque cuando heredo lo de abajo lo puedo utilizar, pero además hay un objeto nuevo que me permite reemplazar
Es decir, en el reemplazo yo le puedo decir que tal objeto, por ejemplo, una rejilla avanzada, ¿vale? O un alternador de artículos, pues que lo pueda sustituir, que está en, este objeto está en el VRP, es decir, en el framework, lo sustituyo con el de mi personalización, ¿vale? Es un ejemplo, simplemente para que os quedéis. Yo puedo decirle eso y así ya estoy diciéndole que el que yo tengo programado aquí sustituye al de abajo, de tal forma que cuando ejecuto la aplicación ya no se ve el del framework, se ve el que yo he personalizado. Así de sencillo es como se reemplaza un objeto. Y luego, a nivel de programación, por simplemente que lo veáis de forma muy rápida, pues por ejemplo, para crear la interfaz de una aplicación, basta con utilizar este generador, ¿vale? Si yo elijo aquí cualquier tabla, pues no sé, la de almacenes misma, ¿vale? Y le digo generar interfaz, bueno, pues ya veis que ha dicho en 161 milisegundos, pues lo que ha hecho ha sido crearme el menú, el formulario, voy a cerrar esto ya, ¿vale? El menú, el formulario con sus pestañas. ¿Y todo esto de dónde lo ha cogido? De la definición de la tabla, que está definida, si vamos ahora a los proyectos cargados y lo vemos, aquí es donde están las tablas. Por ejemplo, la de almacén estará en maestros, probablemente, a ver, aquí. Y maestros tiene una serie de campos, nombre, entidad, etcétera, fecha de alta, quién la modificó, quién la creó, etcétera. Y tiene enlaces plurales, es decir, el almacén es apuntado desde un albarán, factura, pedido de compra, desde existencias, etcétera. Por eso, automáticamente, cuando creó la interfaz, lo que hizo fue crear los subformularios donde se muestran, por ejemplo, los albaranes de ese almacén. ¿Veis cómo están aquí las pestañas creadas? Todo eso lo hace automático. ¿Qué significa? ¿Que no lo puedo tocar? Todo lo contrario. Todo lo que hace automáticamente, yo puedo venir aquí a tocarlo como a mí me interese. Es decir, yo puedo cambiar este formulario, cambiar la rejilla que se ve, absolutamente todo lo que hace lo puedo cambiar en automático. Y si decís, bueno, pero aquí hay código también. Sí, claro, puede haber código, evidentemente. Puede haber, por ejemplo, para cargar los albaranes, como este proceso tiene origen almacén, ficha, es decir, cuando yo estoy en un almacén, me permite cargar cualquiera de los plurales, es decir, en esa relación uno a muchos, pues todos son los plurales que tengo aquí. Pues yo elijo cual quiero, lo añado a la lista de salida y este proceso es el que alimenta la rejilla o grid que se ve donde veíamos, por ejemplo, todas las facturas de un cliente, todos los proveedores de un artículo, etcétera, etcétera, etcétera. Así de sencillo. Como veis no tengo que escribir código prácticamente porque son instrucciones predefinidas que yo elijo. Y son cientos, os puedo asegurar que no os va a faltar ninguna. ¿Vale? Cientos y cientos de funciones. Ok, Jesús, ¿y qué sucede cuando además alguien necesita conectarse a nuestra aplicación o necesitamos integrar con servicios externos de terceros? Business Intelligence, sí, cualquier cosa de estas. Algo que, bueno, voy a conectarme, voy a cerrar esto ya. Pero no sé si lo hay una pregunta bueno, en este sentido que quizás con lo que ha dicho Mario lo podemos también contestar, que es, nos preguntan cómo Belneo puede ayudarnos a desarrollar aplicaciones web o si ya cuenta con una versión con esta funcionalidad, ya que muchos de los usuarios suelen estar acostumbrados a este tipo de interface, ¿no? Entonces, bueno, ya que vamos a hablar de conexión con otras cosas, pues igual vale, te doy pie a que puedas hablar de esto también. Sí, lo íbamos a comentar al final, pero bueno, ya que lo has preguntado, Enrique, lo comento. Este ejecutor que estamos viendo, yo estoy en entorno macOS, evidentemente, existe para Windows, existe para Linux. Ahora os enseñaremos un ejemplo, un prototipo de aplicación en iOS y estamos en el desarrollo para en las próximas versiones vamos a lanzar este ejecutor en navegador web. ¿Qué significa esto? Atención porque es muy importante. Significa que estas aplicaciones que estamos viendo correr aquí van a funcionar directamente incrustadas en un navegador, sin necesidad de instalar nada en el cliente. Van a correr directamente
a través del navegador te vas a conectar al servidor, a lo mejor incluso ya diciéndole a qué aplicación, a qué instancia de la aplicación, con qué usuario y contraseña, y automáticamente se te cargará la aplicación igual que la estamos viendo ahora en el navegador y la vas a poder ejecutar en el navegador web sin tener que reprogramar nada. Esto es lo que hablábamos al principio. Esta tecnología no existía cuando tú desarrollaste la aplicación, pero te vas a poder aprovechar de ella sin programar nada. Es muy importante. Entonces, lo que voy a enseñaros ahora es otra de las características que viene ya con el framework, y es que todas las aplicaciones desarrolladas con este framework y con Belneo tienen un API REST. Es decir, voy a enseñaroslo con Swagger. Swagger es un documentador de APIs, ¿vale? Estándar de mercado. Y en este caso, bueno, pues me he conectado a una URL que devuelve el API de esa aplicación a la que me he conectado. Por lo tanto, aquí veis las tablas que tiene artículos, familias, facturas, etcétera. Diréis, ¿y por qué salen estas tablas y no otras? Vale, porque yo puedo en el API, que es este API web, puedo declarar tantos APIs como quiera y en cada API le voy a decir qué tablas quiero que puedas acceder y para cada tabla qué verbo puedes usar, si get, post, delete, si puedes acceder a todos los campos o solo a algunos, a los procesos que devuelven información de esta tabla o no, etcétera, a búsquedas, etcétera, etcétera. Por eso al decirle que procesos sí, veíamos en el Swagger cómo aquí se me mostraban, veis, aquí veis unos query, unas búsquedas, y aquí estáis viendo los procesos que están definidos. De tal forma que los procesos tienen variables y esas variables se pueden resolver aquí dentro. Me puede pedir, por ejemplo, bueno, en este caso no tiene otros parámetros, pero otros procesos sí podrían tenerlos, ¿vale? Este en concreto no lo tiene, pero otros sí lo pueden tener. No sé si este, a ver si tiene, veis aquí sí, aquí veis parámetros que me puede pedir el código de empresa, la fecha desde, etcétera, etcétera. Vale, como digo, para que os hagáis una idea rápida, yo aquí puedo obtener la lista de artículos, ¿vale? Esto va por protocolo seguro, por HTTPS, me pide un API key para poder acceder y una vez que tengo el API key, para poder usarlo, tengo que darle ahí a tryout y ya puedo buscar, por ejemplo, todos los artículos, ¿vale? Entonces, si yo ahora ejecuto, veremos que va a devolverme todos los artículos, incluso si el artículo tiene una imagen, que es este el caso, me va a devolver también la imagen en base 64. ¿Vale? Y una vez que lo tenga, yo puedo, lógicamente, yo aquí puedo configurarle si quiero que haga filtros por empresa, por familia, por un nombre del artículo, etcétera. Por ejemplo, no sé, no sé por qué está tardando tanto. Pero bueno, le voy a dar a esperar. Mientras lo hace, os enseño otra cosa. Por ejemplo, esta web está mostrando, te está tirando de ese API REST, ¿vale? Y aquí tengo las cámaras que veíais bueno, o si no lo hemos visto cámaras, vamos a ir aquí al maestro de artículos y directamente vamos a ver cámaras, ¿vale? Entonces, me parece que la primera era la besa negra, ¿vale? O por ejemplo esta que es más fácil, Leica M7 negra. Vale, pues vamos a buscar Leica M7 negra y aquí doy doble clic y me aparece que tiene un precio de 207, ¿vale? Que es el que aparece aquí por defecto, ¿lo veis? 207. Bueno, pues voy a la aplicación, le voy a poner 300, le voy a poner 350. Venga. Acepto. Y si ahora voy a la web y bueno, refresco, ¿vale? Pues todavía no, vamos a... Ah, bueno, que le he dado la segunda vez, está cargando. Ay, acabó. Acabó, pero no ha refrescado. Ahí está, 350. Bien, ¿por qué ha tardado 10 segundos aproximadamente o entre 10 y 15 segundos? Porque una de las cosas que no os contamos, porque ya os digo, hay miles de cosas que contaros, es que cuando un usuario cambia un dato
en su aplicación y ese dato está siendo visible en la aplicación por otros usuarios, automáticamente se les refresca al cabo de 10 segundos. Eso es lo que llamamos refresco terciario. Todo eso es automático. No hay que transaccionar, es automático. No hay que bloquear registros, todo eso es automático. Ya lo hace la plataforma por ti. Tú no tienes que preocuparte de nada de eso, ¿vale? Y aquí simplemente lo que vimos en el Swagger, pues nos ha devuelto, no sé por qué ha tardado tanto, normalmente súper rápido, y aquí veis la imagen en base 64. Lo importante es que si yo copio esta URL y la pego directamente en el navegador, pues vería cómo... A ver, no he copiado bien. Voy a pegar, ahí está. Vale, bueno, supongo que si ha tardado antes mucho, ahora tarda... Mirad, ahora ha sido prácticamente inmediato y veis que devuelve lo mismo. Es decir, que en cualquier aplicación móvil, web que queráis usar esto, lo tenéis disponible así de sencillo. Venís a Swagger, hacéis la búsqueda que queréis o resolvéis los parámetros y ya lo tiene, ¿vale? Porque aquí ha buscado todas, pero yo podría haberle dicho que solo me devuelva, por ejemplo, por trozos de palabras o por palabras completas. Es que yo creo que lo que está tardando es el Swagger. Aquí, ¿veis? Es que esta web es como que está lenta ahora mismo. Lo he escrito mal. Sí, algo está pasando que... Leica. Bueno, nada, lo dejo porque no sé por qué ahora esta página de Swagger se está haciendo lenta. Vale, venga, lo cierro ya y vamos a continuar. Cierro todo. De todas formas, Jesús, nada más, simplemente sobre la pregunta que nos ha hecho Edgar, yo diferenciaría dos cosas. Por un lado, lo que dijiste tú de que nosotros estamos trabajando con la tecnología WebAssembly para que sea ejecutable todo lo que hacemos en Belneo en navegador, pero este ejemplo que nos acabas de poner es complementario. Es decir, otra cosa es que tú tengas un portal web que quieres darle salida de datos y tener de backend a lo que es Belneo, que sería, ya lo tenemos ahora, porque ya tenemos el API REST JSON, y otra cosa es que lo mismo que tienes ahora en cliente-servidor con el cliente de toda la vida del VClient, lo puedas ejecutar en navegador. Son cosas complementarias. Correcto. Que convivirán en el futuro, porque Belneo no va a ser para hacer páginas web, o sea, quiero decir, va a ser para darle salida en navegador a las aplicaciones de escritorio. Correcto. Que tenemos actualmente. Con lo cual, son cosas complementarias, lo que quiero decir para la pregunta de Edgar, ¿no? Sí, de hecho, tenemos muchos clientes que usan Belneo como back office para Correcto. Sus páginas web. El caso, por ejemplo, en España de Reserva Entradas, que es el mayorista de venta web de entradas de cine, y que todo el back office lo hace con Belneo, pero además la aplicación de escritorio a nivel interno de la empresa la ejecutan con Belneo. Sí, sí, vale. Totalmente de acuerdo. Aclarar eso. Vale, perfecto. Vale. Vamos entonces a avanzar. Y vamos el tema del refactoring. Bueno, nosotros voy a avanzar en que estamos centrados. Y voy a hablaros entonces ahora de lo que es la parte de integración, ¿vale? Que en parte ya la hemos visto. El tema del refactoring. Bueno, el tema del refactoring. Bueno, ¿en qué estamos centrados? Pues evidentemente en conseguir más clientes, porque esto es un negocio, la informática es un negocio, pero a nivel de programación lo que estamos es rodeando nuestro ERP en un ecosistema de aplicaciones, porque cada vez están más demandadas y que ahora con Belneo podemos hacer y hemos hecho. Aplicaciones de movilidad las hemos hecho de todo tipo, de todo color, ¿verdad? Estamos integrando nuestro ERP con otro software, como por ejemplo software de BI, que es una demanda, tenemos clientes de un cierto tamaño que nos demandaban ese tipo de soluciones y, por ejemplo, el que nuestro ERP a través de un API pueda servir los datos de forma desatendida por la noche a un software BI que recoge esa información y que bueno, todos los asistentes conocerán un poco lo que es el software BI, ¿verdad? Entonces es una forma de ver los datos, de acceder a los datos muy diferentes, porque el ERP al fin y al cabo es un software operacional, pero el BI permite una perspectiva, una visión de los datos, de los grandes números muchísimo más amplia, con una facilidad tremenda. Entonces ese tipo de software nos lo estaban demandando nuestros clientes. Incluso hubiéramos pedido probablemente perder a esos clientes si no le dábamos una solución a corto plazo. Entonces ahora mismo estamos trabajando muy duramente en ello y en pocos meses tendremos nuestra propia solución de BI integrada con nuestro ERP.
Y bueno, y como eso, muchísimas cosas más. Estamos constantemente investigando y además Belneo es una gran ayuda porque prácticamente todos los meses Belneo hace un webinar para todos nosotros en los que nos enseñan nuevas tecnologías que han integrado con Belneo, tecnología financiera, fintech, sobre nuevas formas de desarrollar aplicaciones de movilidad. Como digo yo, a veces tenemos a Belneo como un programador adicional en nuestra empresa al que le pagamos un sueldo solamente para que haga experimentos, para que haga esas pruebas en nuevas tecnologías, para que haga esos intentos de integración con otro software. Bueno, pues eso, fíjate que nosotros, por ejemplo, no lo tenemos, pero tenemos a Belneo que sí que nos asiste, ¿verdad? Con esos webinars mensuales donde nos van dando información de muchas veces de cómo optimizar nuestro código, de cómo utilizar los nuevos componentes en una nueva versión, pero también de este tipo de tecnologías. Y la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo porque muchas veces nos quedamos boquiabiertos. Decimos, vaya, es que eso ni nos lo habíamos planteado y con esto podríamos solucionar esta necesidad o aquella otra. Y que en Belneo ya se han adelantado. La verdad es que es muy recomendable. Sobre todo. Os preguntaréis, bueno, hemos visto hasta ahora todo el tema del framework, pero además, detrás de ese framework hay una plataforma low code. Entonces, simplemente de forma muy rápida, comentaros ¿y cómo hace todo esto esta plataforma? Bueno, pues lo primero, hay una base de datos que está totalmente integrada, es low code, no necesitáis escribir ni una línea de sentencia, ni una sentencia SQL, ni una línea de código para crear las tablas, para definir sus índices, sus relaciones, todo es visual. Además, tiene un gestor de base de datos y tiene una automatización que en un seminario más técnico os contaríamos en detalle, como las actualizaciones y lógicamente tiene triggers y demás que permiten ahorrar cantidad de horas de programación. A nivel de programación, habéis visto, bueno, nada, 2 líneas nada más, pero como hay un lenguaje de programación low code, no hay que escribir código, no puedo equivocarme al escribir una sentencia de código, pero además soportamos escribir, si es necesario, en JavaScript, QML para interfaces avanzados, táctiles, y luego tenemos la posibilidad, lógicamente, de usar el API, como hemos visto. El entorno de desarrollo permite desarrollo colaborativo basado en repositorios, la herencia, que la hemos comentado, tiene un generador de interface, que lo habéis visto, cómo se generan automáticos, tiene refactoring, es decir, si yo cambio el nombre de un campo, allí donde se usa, automáticamente se refactoriza, no tengo que preocuparme de ir a buscar y reemplazar nada que me puedo equivocar, lo hace automático. El API REST es JSON, además tiene un control de versiones, como os comentaba, y sobre todo en el despliegue, que era lo que preguntaba ahora Enrique, tenemos despliegue en cloud, pero también tenemos el despliegue en local. Las aplicaciones son multidioma. ¿Qué significa? Aplicación tengo una, pero cada usuario que se conecta, en función del idioma que él quiera o del de su sistema operativo, puede ver la aplicación en su idioma. ¿Vale? Y lógicamente la empresa de desarrollo o el departamento tiene que hacer la traducción correspondiente, para lo cual también hay herramientas específicas. Permite también soluciones de movilidad, que lo vamos a ver ahora mismo, y bueno, todo el tema de instancias. Y aquí veis cómo está todo en gris, salvo WebAssembly, que es el salto que estamos dando para que todas las aplicaciones además corran en web. Pero muy importante, con el rendimiento que estáis viendo. Es decir, no es que porque vaya a ir a la web va a ir a la velocidad de las aplicaciones web, no. Queremos que vaya a la misma velocidad y por eso hay que tirar de tecnologías como WebAssembly, que están basadas en C++ compilado ejecutado dentro del navegador. Vamos a ver entonces ahora lo que nos comenta de algo muy importante para vosotros, que es, vale, pero si yo ya tengo datos, tengo que migrar esos datos para mi aplicación. Vamos a ver lo que nos comenta David. Bueno, y nos la seguimos encontrando, porque evidentemente cuando haces un nuevo cliente, ese cliente viene con una base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente lo que intentamos, lo primero es encontrar la forma más eficiente. A veces ha sido más eficiente atacar directamente la base de datos del cliente, pues bueno, pues porque era un MySQL, ¿verdad? O había alguna forma rápida de poder conectar. Y otras veces directamente la aplicación del cliente, pues bueno, nos han facilitado los datos en un formato tipo CSV, porque normalmente las migraciones siempre han sido amistosas, hasta ahora por lo menos. Nunca hemos tenido ningún problema con el anterior programado, ¿verdad? Otras veces el propio cliente nos ofrece Excel, o desde su activa aplicación se pueden exportar a Excel y nosotros ya tenemos generado varios importadores de Excel. De hecho, nuestro propio RP viene de base
como creo que también luego lo hizo VRP, por cierto, viene con un importador dinámico que permite directamente desde un Excel, pues directamente cargar tablas, ¿de acuerdo? Claro, cuando el cliente, pues bueno, el tamaño del cliente o el tamaño de su base de datos, bueno, más que el tamaño, la complejidad, pues a veces directamente ya tienes que programarlo porque un importador donde vas casando campos, columnas, etcétera, no es tan sencillo. Y en el caso nuestro, pues lo que hicimos fue que utilizamos una herramienta que venía con el componente VDevelop de Belneo, que es directamente un conector con ODBC, y lo que hicimos fue construir nosotros, es decir, paralelamente a hacer nuestro RP, construimos una solución específica para importar los datos desde la base de datos que usábamos en Delphi, que era Interbase, ¿de acuerdo? Entonces ya construimos una solución ad hoc para ello. Ya digo, cada vez que haces un nuevo cliente, la solución puede ser de lo más ingeniosa, porque al final como programadores intentamos hacerlo de la forma más económica y más eficiente posible. Básicamente, lo que nos ha comentado David es que aquí en el BRP tenemos dentro de utilidades dos importadores, el importador dinámico que es capaz de coger un fichero CSV, leer la primera fila, identificar los campos y importar todos esos registros. También tenemos otro importador que es más configurable, que es el importador de ficheros, donde se pueden definir para cada fichero, aquí aparecerían las columnas que vienen, las podemos arrastrar y asociar a los campos de la tabla, incluso aplicar fórmulas, etcétera. Todo esto ya viene preprogramado. Pero además, lo que comentaba David es esta utilidad que existe a nivel de, voy a ver si hay soluciones, el importador SQL, que lo que hace es, me crea un proyecto de datos, me construye las tablas Belneo en base a la definición de lo que haya en el SQL y además me genera los procesos de importación y luego puedo generar la interfaz de forma directa con el botón de generar interfaz. Con lo cual, en apenas unos minutos tendría toda mi aplicación preparada para importar los datos, que si son pocos pueden llevar unos minutos y si son muchos puede llevar horas, lo que lleve, pero importamos los datos así de sencillo. Y ahora vamos a ver cómo David nos cuenta su experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles. En el tema de movilidad, por ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes, es una de nuestras verticalizaciones más importantes en el ámbito de la distribución de la alimentación. Entonces, en ese sector es muy habitual tener una fuerza comercial, lo que aquí denominamos preventistas, me imagino que en otras zonas geográficas le darán otros nombres, pero suelen ser comerciales que lo que hacen es que toman pedidos in situ a sus clientes finales. Entonces, nosotros hemos desarrollado la aplicación para ese tipo de necesidad, para estos comerciales, que van con su móvil o con su tablet y les permite, pues bueno, tienen su base de clientes, les permiten hacer pedidos, ¿de acuerdo?, que directamente van a central, donde hay un proceso posterior de gestión de almacén, donde hay nosotros tenemos desarrollado un módulo de reparto que permite, bueno, pues hacer la carga de esa mercancía en los diferentes vehículos, en los transportistas, etcétera. Bueno, por no extenderme, la aplicación móvil está orientada para la captación de ese tipo de datos. Luego, más o menos en el mismo sector, están los autoventistas, que son las personas que, bueno, pues que directamente venden al cliente final, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas ya tienen la necesidad no de hacer un pedido, sino de hacer una factura in situ, que tiene que imprimirse sobre una impresora de tickets móvil normalmente, porque tienen que entregarle su ticket o su factura al cliente. Pues ese tipo de solución también lo tenemos desarrollado y forma parte del ecosistema de nuestro RP, porque evidentemente todo funciona en tiempo real. Digo en tiempo real y haré un matiz. Sí es cierto de que la mayoría de nuestros clientes de movilidad lo usan en tiempo real, pero a veces en algunas zonas geográficas no hay buena cobertura, no hay buena señal, con lo cual hace imposible que puedas utilizar el móvil como plataforma. En este caso, todas estas versiones que os he comentado para preventa y para autoventa, pues tienen una versión offline. Es una versión offline que a través de un intercambio en JSON, que se implementó, por cierto, en la versión creo que 28 de Belneo, que fue fabuloso, porque nos dio la solución para este tipo de clientes. Lo que hace el cliente es que por la mañana se conecta al servidor, se descarga la información maestra, clientes, artículos, tarifas, etcétera, y de forma offline está trabajando con su dispositivo
y al final del día vuelve a descargar esa información en el servidor. La verdad es que es tremendamente cómodo. Por lo tanto, tenemos las dos versiones. La versión online, para muchos que, bueno, pues ya digo, la versión online, la ventaja que tiene es que todo es en el momento, y la versión offline para aquellos que pues, se mueven por zonas donde geográficamente no tienen buena señal. Y muchas más aplicaciones, es decir, tenemos aplicaciones para gestión de inventario dentro de almacenes, tenemos aplicaciones para servir pedidos dentro de grandes almacenes donde el empleado tiene que ir con su dispositivo, su lector de código de barras, ¿verdad? Y tiene que ir cargando los materiales que tiene que servir para el cliente, con lo cual le da información en tiempo real de si hay stock, si no hay, le permite cambiar el estado del artículo. Todo ese tipo de aplicaciones que son muy útiles para los clientes. Perfecto. Pues de forma muy rápida, porque sé que vamos muy mal de hora, voy a enseñaros una prueba de concepto de una aplicación hecha ahí estaba, vale. Pues nada, ya está, ya creo que estáis viendo la pantalla. Este es el mismo navegador ejecutor que veíamos en macOS, ahora está en Android, en iOS, y como, bueno, pues aquí he entrado, he seleccionado la aplicación que quiero ejecutar y ya está dentro, ya puedo ejecutar la aplicación. Veis las mismas cámaras que veíamos antes, puedo entrar lógicamente en una cámara, ¿vale? Puedo verla en cualquier disposición, podría ir para atrás, ir a un cliente, de un cliente pues ver sus facturas o ver, por ejemplo, su dirección. Bueno, en este caso no sé si tiene dirección este cliente, pero bueno, podría desde aquí, ¿vale? Voy a entrar en él y vamos a ver sus facturas. Vaya, este no tiene ninguno precisamente. Bueno, pues voy a ir directamente a facturas. Entro aquí. Veis que las facturas incluso pueden tener firma manuscrita, ¿vale? Puede tener integración con Google Maps, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que no merece la pena seguir mostrando porque os hacéis una idea de que podéis hacer prácticamente todo lo que os estaba comentando David, ¿vale? Entonces, ya para terminar, simplemente queremos comentaros dos cosas importantes. La primera, dejar a David que transmita cuál es su grado de satisfacción con Belneo. La satisfacción con Belneo es del 100%, te digo rotundamente que sí. Es decir, desde luego, cada día que pasa, estamos todos en la empresa totalmente de acuerdo de que si no hubiera sido por la plataforma, por Belneo, no hubiéramos podido llevar a cabo el esfuerzo titánico que hicimos en estos últimos años de migrar a toda nuestra base de clientes, que eran muchísimos clientes y muchísimos más usuarios, de nuestros antiguos desarrollos de gestión y contabilidad en Delphi a un ERP como el que tenemos actualmente, potente, estable, que abarca, pues, además, muchas verticalizaciones que hemos implementado dentro de él. Por lo tanto, podemos decir que sí, totalmente. Es decir, estamos muy, muy satisfechos. Y para terminar, yo creo, Mario, que estaría bien que nos comentes la propuesta que en su día recibió David y que le permitió tener su caso de éxito. Correcto, esto no es una propuesta elegida al azar, es algo que llevamos muchísimos años comprobando con empresas y departamentos de TI, podemos nombrar grandes empresas en España, en Latinoamérica, que están utilizando nuestra tecnología, cuál es la propuesta que les ofrecemos y con el compromiso de ambas partes siempre, porque debe existir un compromiso por ambas partes de dedicación y tal, siempre termina en éxito. Nuestra propuesta ganadora ahí es fácil, es el framework low code que habéis visto con toda la funcionalidad, aunque haya sido bastante rápido. Tenemos seminarios grabados donde podéis ver con más detalle, más toda la funcionalidad adicional que ha explicado Jesús, junto a lo principal que es nuestra plataforma low code y algo importantísimo que no tienen todas las tecnologías, que es el acompañamiento. Si preguntáis a cualquier cliente de Belneo, veréis que en lo que realmente somos diferenciales no solo en la tecnología, sino es en nuestro personal, que es de una altísima calidad técnica, pero sobre todo una calidad humana y que se implica totalmente en vuestros proyectos. Si hay esa dedicación que ahora veremos en la siguiente diapositiva por ambas partes, en pocas semanas podemos ayudarte a tener tu primer proyecto implantado.
ese MVP para que tú puedas empezar a desarrollar. ¿Y cuál es la fórmula que llevamos aplicando, repito, desde hace muchos años? Tanto en departamentos de TI, donde les ayudamos en ese primer proyecto, como en empresas de desarrollo. Veis aquí un poco un cronograma, un journey map de lo que sucede en esos 12 meses que podemos establecer, evidentemente de media. Hay proyectos que en pocas semanas o pocos meses están terminados y hay otros que con la ayuda incluso de partners externos de desarrollo podéis hacer, ¿no? Desde que se produce un alta o una compra de un nuevo cliente, ahí lo gestiona nuestro compañero Enrique. Tenemos un curso de formación oficial en una plataforma que se llama Campus MVP, donde os formáis. Como veis en la siguiente fila, nosotros hacemos al mismo tiempo sesiones grupales de formación para ver cómo vais en el avance, si tenéis dudas y tal. Y a partir de ese tercer mes, si queréis esperar a formaros totalmente para empezar, pues ya podemos empezar en sesiones grupales de formación, manteniéndolas, y luego desarrollar ya esa primera aplicación y tenerla implantada. Es decir, desde poco tiempo ya empezáis a ser productivos con nuestra plataforma. Evidentemente, y quiero dejarlo muy claro, nada de esto es posible si ambas partes no ponemos el esfuerzo, ¿vale? Nos sirve que nosotros estemos tirando de vosotros para formaros y que vosotros, por estar en el día a día, no dediquéis el tiempo que requiere cualquier plataforma low cost, ¿vale? Hay que aprenderlo, hay que desarrollarlo. Y lo más importante, fijaos que desde el momento cero hay un acompañamiento en vuestro primer proyecto. Estamos junto a vosotros para que podáis implantar cuanto antes ese MVP, que vean vuestros compañeros, vuestros superiores, que la herramienta que habéis contratado es inmensamente productiva, y eliminar todo eso que hablamos antes del efecto Excel, ¿no? Todas esas aplicaciones satélites, pues bueno, con nuestra ayuda y siguiendo este flujograma, lo vamos a tener resuelto en muy pocas semanas, ¿vale? Nosotros nos comprometemos por nuestra parte, y si vosotros os comprometéis también a la dedicación que requiere un proyecto de esta envergadura, lo vamos a hacer bien, rápido, y lo más importante, vamos a divertirnos incluso. Pues sí. Pues Mario, hemos llegado al fin. No sé si Enrique tiene alguna pregunta. Si quieres incorporarte, he visto que se han respondido todas las preguntas. Sí, todas las preguntas hasta ahora están respondidas ya y bueno, si no hay ninguna más, de todas formas decirle a todos los asistentes que voy a tratar de hablar con cada uno de ellos por si les surge alguna posterior y si necesitan algún tema comercial comentarlo, pues en esa llamada personalizada pues lo haremos, ¿no? Y nada más, si no hay más preguntas, pues agradecer a todos su asistencia y su interés. Y a vosotros gracias. por el Nosotros gran seminario. Disfrutamos explicándolo, ya sabes, ya nos conoces, Enrique. Claro. Nos encanta nuestro trabajo. Lo pasamos bien. Muchas gracias a todos y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda. La parte técnica de Enrique, y Enrique, si hay una necesidad técnica, contactará con nosotros y estaremos encantados de solucionar. Haremos una demo si queréis personalizada, cualquier cosa. Si fuese necesario. Vale. Exacto. De acuerdo. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Gracias. Adiós. Hasta otra.